Roger, ¿estás ahí de casualidad? Hola Andalucía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Ya puedes presentar. Ahorita te hago confitrión para que puedas presentar tu pantalla. Ok, listo, gracias. A ver, ¿me confirman si se puede ver, chicos? ¿Se puede ver la Sí, pantalla? ahora sí se ve. Ya, ok, listo, chicos. Bueno, gracias por su asistencia. Muy buenas tardes a todos. Bueno, ya me presentó Andalucía. Lo único es que estoy ya en el quinto año, ya no en el tercero. Bueno, para hablarles el día de hoy, es un tema bastante interesante, la verdad. Y lo que yo quisiera, la verdad, es de que, ya que es un tema que, bueno, me imagino, ya ustedes sabrán de que de alguna manera en nuestra sociedad todavía a veces sigue siendo, algo que no se suele hablar mucho. Entonces, se puede entender que algunas personas sobre esta temática no lo quieran hablar abiertamente. Si es el caso de ustedes, en todo caso, y quieren hacer alguna pregunta en el desarrollo del tema, lo pueden hacer en el chat del Zoom por privado, me envían el mensaje y yo les respondo a la pregunta. Lo que yo quisiera es de que sea más que todo una charla entre mi persona y ustedes. Definitivamente lo que vamos a hacer al inicio es lanzar un montón de ideas y conceptos y luego, a medida de que ustedes vayan escuchando la charla, puedan, casualidad, les surge alguna duda, alguna inquietud, entonces lancen la pregunta, ya sea en público abierto o si no por el chat privado, no voy a leer su nombre, evidentemente, y lo vamos a conversar ahí, ¿ok? Lo que yo quiero es de que ustedes conozcan de este tema para que, de alguna manera, cuando tengan un paciente o de alguna manera o les pase a un familiar, un conocido, ustedes mismos pues sepan cómo tratar al menos de resolverlo en una primera instancia, ¿ok? Sin más preámbulo, entonces el tema de hoy es justamente lo que viene a ser disfunciones sexuales, avances en investigación y terapias innovadoras, ¿ok? Como primer punto vamos a abordar pues qué viene a ser la salud sexual, evidentemente. Y cuando hablamos de salud sexual, pues en este caso la definición que básicamente se maneja por la OMS es la integración de los elementos somáticos, emocionales, intelectuales y sociales del ser sexual. Estamos hablando hasta este punto del ser, del hombre como un ser completo, ¿correcto? Por medios que sean positivamente enriquecedores y que potencien la personalidad, la comunicación y el amor. En todo caso, estamos hablando de que la persona, a la vez de que va a integrarse de esta forma en distintas dimensiones, pues va a tener una conducta que que lo va a retroalimentar positivamente en distintos aspectos de su vida, ya vaya a ser consigo mismo y con los demás. Bajo esa premisa, entonces, partimos a definir qué es una disfunción sexual, entonces. Cuando hablamos de este tema, pues hay muchas definiciones, muchos autores, muchas teorías, perspectivas, como lo quieran llamar, que van a tratar de conceptualizar esta definición. Y es que a partir de la óptica que uno quiera tratar o intervenirla o resolver este problema, va a tratar justamente de elaborar una forma de cómo se entiende objetivamente una disfunción sexual, porque no va a ser lo mismo para, por ejemplo, un médico una disfunción sexual que para un psicólogo una disfunción sexual en el sentido, por ejemplo, de que para el médico puede ser partiendo como primera base una causa orgánica, mientras que para un psicólogo la primera causa netamente ya se está entendiendo como otro componente, ¿no? Que puede conllevar al pasado, a temores, a problemas emocionales que pueda tener el paciente, ¿correcto? Entonces, esa de manera ejemplo, ¿no? Pero a lo que quiero que entiendan es que la disfunción sexual sí se puede generalizar o puede tener pautas en común que son las siguientes, que básicamente se caracteriza por una perturbación del deseo o por los cambios psicofisiológicos en alguna de las fases de la respuesta sexual y por el sentimiento de malestar sobre todo, que este va a ser el causante o va a ser la explicación de lo que va a ser como tal esta situación. Y las dificultades interpersonales
que ellas generan como una causa, evidentemente, porque no tan solamente va a quedar el efecto en la persona, sino típicamente estos llegan a tener un impacto, ya vaya a ser con la pareja, y en cierta medida luego, a medida que esto no se resuelve o no se trata, o de alguna manera se vuelve recurrente en la persona, pues se hace crónico y altera tanto a su persona, a su círculo social y a su bienestar emocional. Entonces, este es básicamente el punto de partida, ¿correcto? Ahora, cuando hablamos de la disfunción sexual, que esta es la parte teórica, básicamente, ¿cuáles son las causas psicológicas? Pues vienen a ser influenciados muchas veces por un tema de estrés, ansiedad, depresión o traumas que pueden contribuir a las disfunciones sexuales. Pero algo importante sí a aclararles, chicos, es de que cuando ustedes siempre, o al menos como todo psicólogo que recibe un paciente, lo primero que hace, por ejemplo, es descartar causas, en este caso, orgánicas, o sea, de que no haya un problema físico como tal. De eso se encarga, pues, evidentemente, la medicina. Una vez descartado el tema físico, que no hay ningún tema que pueda de alguna forma pues estar causando esta situación, pues recién pasamos a las causas psicológicas. Y cuando estamos hablando de las causas psicológicas, la más frecuente entre ellas y en la que se ve en la clínica o con los pacientes en terapia, pues viene a ser el estrés en este caso, ¿no? Y después del estrés, pues está de alguna manera siempre relacionado con la ansiedad y depresión. Se podría decir que son siempre esa triada que va a estar presente en pacientes que no suelen resolver sus problemas. Y los traumas definitivamente asociado a qué, pues puede ser a traumas uno, por ejemplo, de pequeño siempre ha tenido quizás una figura materna, partiendo desde una perspectiva, por ejemplo, psicoanalítica, ¿no? Una figura paterna, una figura materna, bastante castrante, supongamos, ¿no? Entonces, evidentemente ha tenido este niño desde pequeño esa asociación con la, por ejemplo, hablando de que la disfunción sexual, en este caso sea de un paciente masculino, pues siempre va a tener ese rol, ¿no? De que, o esa figura de que, pues, es muy tímido con las mujeres, no se suele acercar a las mujeres, le cuesta conversar con las mujeres, o tratar de establecer una relación incluso amical con las mujeres, ¿no? Puede ser ese el caso. Otro caso, por ejemplo, hablando de que hipotéticamente tenemos una paciente del sexo femenino, en este caso, pues, eh, ¿qué puede ocurrir? Pues, que haya tenido, por ejemplo, algún tema de algún abuso sexual, de alguna violación, ¿no? O simplemente un tocamiento indebido incluso, y eso puede generar un trauma y contribuir a las disfunciones sexuales que va a tener esta persona cuando desee tener como tal o desee simplemente explorar sexualmente, ¿no? Su cuerpo. Son puntos de partida y que eso, ¿dónde lo vamos a, de alguna forma, descubrir? Pues en la anamnesis, ¿no? Cuando hagamos nuestra historia clínica, siempre o en la entrevista inicial, en la apertura, pues tratamos de irnos al pasado, ¿no? Encontrar un hilo y jalar de dónde es que nace. Porque en psicología, básicamente siempre sale la premisa de ese iceberg que quizás en sus clases de psicología general llevaron, que el pico a veces, que es lo que se ve, simplemente es la punta y netamente pues el problema radica más al fondo. Entonces, siempre partiendo de estas causas más comunes o típicas, pues es que encontramos entonces de dónde yace el problema del paciente. Porque muchas veces los pacientes que al menos llegan a consulta psicológica, naturalmente no lo hacen frecuentemente porque ya les pasa algo y quieren resolverlo, no, sino van a consulta psicológica cuando ya todas sus estrategias que han tratado de aplicar ya no les sirve, ya no les funciona. Entonces, cuando ya están agobiados, cuando sienten que ya no hay ninguna solución a esto, recién es que tienden a acercarse a un psicólogo, ¿no? Entonces, eso es más que para que ustedes entiendan y también comprendan por qué es que llega un paciente con una disfunción sexual. ¿Cuál va a ser el impacto en la calidad de vida? Pues las disfunciones sexuales van a afectar en un impacto, por ejemplo, a la autoestima. Entonces, la mala autoestima que puede generar una persona a partir de estas experiencias, que han experimentado como una disfunción sexual, pues le llega en este caso de alguna forma crearse una idea
un poco, quizás desvalorada de uno mismo. Y eso definitivamente, pues, es muy malo, uno, para su presente de esa persona y a la vez para las futuras o próximas relaciones que vaya a tener con esa persona o con otras personas. Evidentemente, pues no se queda, como les decía, solamente en la persona, sino el impacto llega a esa pareja, ¿no? Entonces, ya intervienen temas de comunicación, en temas de percepción y demás, y todo eso, de alguna manera, va a retribuir negativamente en el bienestar emocional de esa persona, porque va a tener ideas, y ese es uno de los puntos a trabajar. Algo muy importante es, antes de entrar a la siguiente diapositiva, es que dentro de lo que se habla de terapia sexual, es el primer punto a abordar o el gran trabajo que se tiene al llevar este tema, por ejemplo, los que quieren ser psiquiatras, si quieren hacer psicoterapia, por ejemplo, van a darse cuenta que uno de los grandes trabajos que se tiene dentro del ámbito de la sexualidad es desmentir, o sea, es romper esquemas que los pacientes ya vienen, o sea, con esquemas ya formados, porque ellos van a llegar a tu consulta, van a llegar a tu consultorio diciendo, mira, yo creo esto, yo creo esto, yo creo esto, 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 esto. Entonces, el trabajo, la chamba en sí que nosotros tenemos, enfocándonos a este tipo de terapia es desmentir o de construir esa imagen, esa idea, ¿no? En vez de construir, la chamba, la verdad, está en tratar de desmentir eso y a partir de que se tumba eso, recién se trata, en este caso, de hacer una nueva construcción de nuevos pensamientos, de nuevos esquemas mentales, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es lo que también debemos considerar? Este punto viene a ser lo siguiente, lo que veíamos acá, los tipos de disfunciones sexuales. Y es que cuando hablamos como médicos o como personal de salud, nosotros siempre nos tenemos que basar en guías, ¿no? Y en este caso, como personal de salud, en este caso de salud mental específicamente, nos basamos en dos, en lo que viene a ser el CIE 10 en este caso y el DSM-5. Bueno, CIE 11 actualmente y el DSM-5, que son las versiones actualizadas. Pero en Perú, al menos en el sistema de salud, lo que se suele aplicar vienen a ser las versiones antiguas, o sea, una versión anterior, lo que es el CIE 10 y el DSM-4 revisado. Basándonos en el CIE 10, entonces, por ejemplo, y en el DSM-4, por ejemplo, podemos clasificar a los trastornos sexuales en tres grupos: en trastornos de la identidad sexual, en parafilias y en las disfunciones sexuales. Y abordar cada uno de ellos, pues definitivamente son temas más amplios. Pero como hoy nos toca hablar acerca de lo que vienen a ser las disfunciones sexuales, pues nos vamos a guiar simplemente en estos siete, que vienen a ser justamente perturbaciones en el deseo, que son los que originan, y que estos van a llevar este tipo de respuesta, ¿no? Ahora, dentro de ellos, por ejemplo, tenemos los trastornos del deseo sexual, los trastornos de la excitación sexual, trastornos del orgasmo, trastornos sexuales por dolor, disfunción sexual debido a una enfermedad médica, disfunción sexual inducida por sustancias y la disfunción sexual no especificada, que como siempre en todos los manuales de enfermedades, es como que el apartado atípico, ¿no? A lo que no cumple los criterios 1 y 6, pues el 7 es en donde se especifica el código. Ahora, cuando hablamos de esto, pues indudablemente tenemos que partir de qué es el deseo, ¿no? ¿Qué se entiende por deseo sexual? Y es que el deseo justamente viene a ser esa primera fase, ¿no? La fase en la que quizás la podríamos denominar, entre comillas, como la fase de apetito, ¿no? En donde justamente se experimentan estas sensaciones de deseo, ¿no? Que impulsan básicamente a la conducta de la persona a querer buscar, ¿no? De alguna forma intimar con alguna pareja, ¿correcto? O en todo caso mostrarse receptivo, ¿no? A este tipo de situaciones. Y de ahí pues pasamos evidentemente a la excitación. Y la excitación justamente se caracteriza por esa sensación subjetiva de placer y lo coloco como tal subjetiva, subrayado porque la excitación de una persona es distinta a otra. A alguna persona le puede excitar algo en específico o
una cosa en específico y a otra persona le puedes excitar otra cosa muy distinta. Por eso es que la sexualidad es muy personal, es muy individual, pero también se basa mucho en la comunicación que se tiene en pareja, ¿no? Entonces, se habla de esta fase excitatoria por los distintos cambios fisiológicos que se tiene, como la hiperventilación, como la taquicardia, que no el aumento de la frecuencia cardíaca, los cambios a nivel de los genitales, la tumefacción peniana y demás, que justamente son el punto para poder llevar a lo que viene a ser la relación sexual como tal. Vamos avanzando, ¿no? Y los trastornos del orgasmo, pues, evidentemente, relacionados a la parte culminante, ¿no? Del placer, en este caso de la relación sexual, tanto para un varón o para una mujer, en el que llegan justamente al clímax. Y pues pasamos a los trastornos sexuales por dolor, que justamente hacen evidencia, quizás en primer punto hacen como énfasis alguna condición médica, por ejemplo, o también, por ejemplo, algún tratamiento farmacológico que puede estar llevando, por ejemplo, pacientes con alguna neuropatía diabética en el trastornos sexuales por dolor, por ejemplo, podría estar ligado, ¿no? Otro, por ejemplo, cuando en el caso más simple, cuando, por ejemplo, no hay una correcta lubricación, ¿no? Por lo que viene a ser la vagina, por situaciones que más adelante vamos a ver, entonces también evidentemente, pues, puede llevar a estos trastornos sexuales por dolor. Una disfunción sexual debido a una enfermedad médica, pues ligado a lo que les mencionaba anteriormente, y la inducida por sustancias, muchas veces por fármacos, pero también es indudable señalar que otro punto muy importante es el consumo de alcohol y de algunos estupefacientes que de alguna forma se ha encontrado que pueden relacionarse, ¿no? Y la disfunción sexual no especificada es cuando, pues, como les volví a mencionar, no cumple los criterios anteriores, pero sin embargo hay una conducta que evidentemente está impidiendo esta satisfacción, ¿no? Ya vaya a ser en distintas partes de lo que viene a ser la relación sexual. Entonces, una vez definidos los tipos de disfunciones sexuales y conociéndolos de manera general, porque cada uno de ellos se desarrolla aún más todavía, pues pasamos a lo que viene a ser justamente el tratamiento psicológico. Y dentro de ellos, por ejemplo, la que más ha mostrado de alguna manera evidencia efectiva viene a ser la terapia cognitivo-conductual, en primer lugar, y como segundo también ha mostrado la terapia de pareja. Son enfoques muy efectivos para abordar este tipo de problemática. Y ahí les pongo, por ejemplo, una frase. En estudios han revelado que el estrés crónico, por ejemplo, puede contribuir a las disfunciones sexuales en pacientes como Juan, ¿no? Tomando como un ejemplo y mencionando justo lo que les mencionaba de que el estrés viene a ser uno de los factores psicológicos que suele ser el más común, ¿no? Que naturalmente a veces vienen pacientes a consulta y por el estrés del trabajo, por el día a día, a veces dicen que no tienen tiempo, que con su pareja no se ven y todo eso, pues, y se sienten cargados y cuando están en el momento de intimar, pues llegan a tener estos problemas, ya vaya a ser tanto de uno o de la otra persona, ¿no? Entonces, por eso, y ahí les menciono algunas de las terapias que usualmente son las que muestran más efectividad, que es la terapia cognitiva conductual, la terapia de pareja. En cuanto a la terapia de pareja, pues se entiende de que va a trabajar en este caso de pareja con dos personas, pero hoy en día, por ejemplo, hay nuevos enfoques, ¿no? Que habla acerca de terapia que no necesariamente está orientada a las relaciones de monogamia, ¿no? Sino no monogámicas en este caso. Por ejemplo, ya se habla de otras categorías, por ejemplo, este, en relaciones en donde hay una relación principal, pero también se permite por consentimiento de ambos tener otras parejas, ¿no? Entonces ya hay otros tipos de enfoques también al que se engloba no solamente en terapia de pareja como de dos, ¿no? Y los tratamientos farmacológicos, pues, claro, ayudan cuando definitivamente hay un punto o hay una causa orgánica y otras terapias alternativas que hoy en día pues se tratan de implementar, como por ejemplo la aplicación de la realidad virtual. Entonces, antes de abordar lo que viene a ser la terapia cognitivo-conductual, pues vamos a tratar algo muy importante.
y es algo que viene a ser el punto angular o la piedra angular de todo tratamiento, y es que muchos de los pacientes vienen a consulta porque a veces tienen justamente lo que les decía, pensamientos o estructuras mentales que hay que tratar de desmentir. Y vienen porque justamente vienen con una percepción que muchas veces no está ajustada a la realidad, ¿no? Y es una percepción subjetiva en este caso. ¿Por qué? Porque es una percepción que tiene la persona propiamente sobre una conducta como tal. Y ahí es donde, por ejemplo, a manera de ejemplo, les voy a presentar uno de los pacientes o una de las terapias que tuve, por ejemplo, y quizás de ahí salen algunas preguntas y podemos conversar. Por ejemplo, llegaba a consulta una pareja, ¿correcto? En donde supongamos el primero que se llame Juan, y su pareja que se llame Lucía, ¿correcto? Entonces, Juan, por ejemplo, era un chico de 30 años, ¿correcto? Que su problema, básicamente, de él era el tema de erecciones. No tenía o no podía tener, en este caso, una erección permanente durante todo el acto sexual. Pero a manera de contexto, ¿correcto? General antes, es que son una pareja que los dos, bueno, ya tienen una vida laboral, pero están influenciados con el estrés. Y lo que menciona es, el primero que llega a consulta viene a ser Juan, y justamente él llega a consulta diciendo su problemática que no puede tener, en este caso, erecciones, porque justamente, pues, en el momento hay situaciones que lo agobian o no sabe por qué, y de pronto su mente se va a otro lado y cuando se da cuenta, pues ha influenciado y ya no tiene la erección como tal y no puede continuar con la relación sexual. Entonces él me cuenta de que desde un inicio, que ya es una pareja que ya lleva largo tiempo, como unos 4 años más o menos, pues al inicio de la relación estaban muy bien, tenían por ejemplo intimidad 3, 4 veces por semana, pero últimamente por el tema del trabajo, por el tema, ¿no? En general, han pasado a solo tener una vez, ¿no? Durante una vez al día, perdón, una vez a la semana. Y ambos, en este caso, Juan me dice de que esto ha disminuido y él cree, o él me decía que él creía que esto se debía a uno porque cuando él tenía relaciones sexuales con su pareja, pues últimamente él tenía este problema y eso quizás había influido en que ella ya, o su pareja, no se muestre disponible, ¿no? Entonces él decía que era por el tema del trabajo y que a veces también sentía que ella lo rechazaba. Entonces las ideas que él se estaba asociando, o las ideas que él estaba asociando en su cabeza, era justamente que todo el tema que generaba el tema de que no podía mantener una erección, pues lo había conducido a esta etapa en su relación donde ya prácticamente se sentía rechazado. Entonces, implícitamente se formaba una idea en donde, por ejemplo, se asociaba no erección a no hay sexo, ¿no? Entonces, y su problema era ese, porque venía y me decía, no puedo tener, y me decía, me siento enojado, me siento perturbado, he tratado de tomar, por ejemplo, Viagra, por ejemplo, pero tampoco funciona, porque en ese momento siento que toda mi mente, a lo que nosotros le llamamos rumiaciones, o sea, es un pensamiento y comienza a decir, he tenido pensamientos constantes en donde tengo que estar ahí, al 100 para poder satisfacerla, pero no sé, no logro concentrarme y no pasa nada, ¿no? Entonces, a partir de esta primera sesión que tuve con él, yo le llamo, en este caso, o invito a que su pareja venga a la segunda sesión. Y su pareja, pues, se acerca y en terapia empezamos con la entrevista. Y ella menciona que, por ejemplo, no tanto así que era el tema de que, pues, esto de una vez a la semana se había originado por el tema de que, pues, en este caso Juan no podía mantener erecciones, sino ella más lo asociaba a que últimamente ella sentía que Juan la tomaba más que como persona, como un objeto, y me mencionaba esto porque decía que cuando Juan tenía una erección espontánea, por ejemplo, medianoche o 3 de la mañana, Juan se despertaba y trataba de despertarla a ella para aprovechar ese momento
y tratar de tener intimidad con ella. Entonces, ese tipo de conducta ella justamente lo tomaba como una forma, nada, eh, por así decirlo, cariñosa, sino simplemente por un tema de satisfacción, pero ni siquiera de ella, sino de él, porque él justamente buscaba esa situación. Y cuando en las siguientes entrevistas, asociándola a la historia, ¿no? Juan hablaba acerca de esta situación, era porque él veía esa erección espontánea como el último auxilio, ¿no? De la semana para poder cumplir al menos una vez a la semana. Y él lo trataba de hacer para, en su idea, satisfacerla, porque él decía, no le estoy satisfaciendo en nada, entonces al menos una vez quiero hacerlo bien, pero como ella se mostraba un poco a la negativa, entonces ocasionaba nuevamente esta problemática, ¿no? Entonces van partiendo ideas generales, como les vuelvo a mencionar, haciendo un recapite de que él asociaba la no erección a no sexo y ella estaba con la idea del rechazo en base a de que justamente ella sentía de que solamente Juan la observaba como un objeto, y a pesar de que cuando con los dos, cuando conversábamos, ellos decían que básicamente sí habían notado que uno de los problemas era el sexo, a nivel de comunicación ellos creían que estaba bien y evidentemente no. Y haciendo un recápite de lo que justamente hablábamos anteriormente, pues uno de los puntos de partida que hay que tener viene a ser la comunicación. Como les vuelvo a decir, la sexualidad viene a ser algo íntimo, algo personal que se descubre cada persona, pero que de alguna manera va a tener juego o un rol en la vida sexual en pareja cuando se habla y se menciona y se dice, ¿sabes qué? A mí me gusta esto, no me gusta el otro, me excita esto, me gusta que hagas esto, que no hagas eso y tal, porque pues evidentemente cada persona aprende a conocerse y también es un punto de reflexión cuando las personas no se conocen a sí mismos, ¿no? Entonces, continuando con la historia, pues lo que había que trabajar evidentemente en ellos, como ya básicamente se estaban asociando estas ideas muy fuertes en Juan, era el tema, por ejemplo, de focalizar, ¿no? O sea, ir a puntos centrales, ¿no? Primero romper la idea, y por eso se habla de la terapia cognitivo-conductual, en el hecho de romper esa idea de que ya no hay erección, no hay sexo, y de que yo cada vez que inicio, ella no quiere, ¿no? Porque esas eran las ideas principales que tenía Juan. Y por el otro lado, Lucía era como que el ámbito de que no me ve como un objeto y además últimamente siento menos deseo sexual. Entonces, muchas veces este tipo de problema, que suele ser muy común, ¿no? Estaba influenciado por lo que viene a ser la falta de comunicación. Entonces, eh, dentro de todo, bueno, como les mencionaba, Juan ya se había hecho su descarte médico, o sea, ya no tenía algún tema orgánico que pueda explicarlo, entonces era un ámbito psicológico netamente. Y en este caso lo que se trabajaba, les mencionaba, venía a ser justamente el tema de trabajar con los esquemas mentales, romper o desmentir esas ideas, ¿no? Entonces trabajábamos lo que venía a ser la focalización, o sea, en este caso, eh, ajustar nuevos esquemas mentales a su realidad. En este caso se le decía, ok, ustedes van a dejar, por ejemplo, de tener, ¿qué cosa es lo que les llevaba a que uno, Juan, se ponga ansioso y todo esto? Pues el sexo, ¿no? O sea, el hecho de tener relaciones sexuales con su pareja. Entonces, en un inicio, por ejemplo, se les prohibió a ambos que tengan el tema de intimidad, sino simplemente que lleguen al tema de caricias, al tema de lo que viene a ser el tema de abrazos o besos, pero sin tocar, por ejemplo, genitales, sin llegar a tener relaciones sexuales, justamente solamente en un tema de caricias, ¿no? Y así como un juego, pues desbloquear nivel a nivel, ¿no? Partiendo desde el inicio. Entonces, con eso, qué se quería conseguir? De romper esa idea de que netamente, pues, el sexo es algo aversivo para Juan, ¿no? Y a la vez estimular en Lucía lo que viene a ser netamente la idea de que no es un objeto para Juan, sino que sí la trata como su pareja. Y a partir de ese punto, pues empezaron a avanzar positivamente, ¿no?
Poco a poco ellos, pues al inicio, definitivamente quien mostró más resistencia fue Juan, porque él decía, no, esto no me va a servir para nada, pero su pareja, que en este caso nos ayudaba, o sea, en la terapia, ella decía sí, que a ella le parecía bien la idea y evidentemente eso era lo que ella estaba buscando hace tiempo, algo que no implique netamente el sexo, ¿no? Como tal, la relación sexual como tal, sino de que implique un acercamiento íntimo entre los dos que sí se podía conseguir y se puede conseguir con caricias, con besos y demás, sin necesidad de llegar hasta ese punto, ¿no? Luego, poco a poco, como les menciono, pues se tenían que ir desbloqueando niveles y luego ya se decía, ok, vamos a avanzar a otro punto y así poco a poco, focalizando en distintas partes del cuerpo hasta que se rompa la idea, ¿no? Y en este caso, pues llegábamos justamente a que esta ansiedad, ¿no? Desapareciera por una exposición gradual, ¿no? A la situación del coito, sin necesidad, pues, de llegar imperativamente desde un inicio, ¿no? Entonces, luego cambiamos al tema de que ya no se pase una vez por semana, sino de que se pase a distintos días indeterminados, que el lugar donde ellos que vivían en un departamento, pues ese departamento que representaba un escenario aversivo para ellos, por ejemplo, se comience a, por ejemplo, a cambiar, que se coloque una nueva pintura en las paredes, que se muevan los muebles, la cama, ¿no? Entonces, todo eso permitía, evidentemente, un nuevo ambiente o otro nuevo aire, por así decirlo, que les permitía de alguna forma pues llegar a tener nuevas situaciones donde ellos puedan experimentar estas nuevas, de alguna manera, experiencias entre ellos, ¿no? Entonces, de esa manera, como les vuelvo a decir, es como básicamente a manera muy genérica, ¿no? Se trata de resolver, por ejemplo, un problema de disfunción sexual en pareja, ¿no? Tratando de abordar lo que les mencionaba desde un inicio, ¿no? ¿Cuál viene a ser la historia que trae el paciente? Y como les mencionaba en el tema de Juan, por ejemplo, era el tema del estrés que lo llevaba a que uno tenga rumiaciones de pensamientos, de que no le estoy satisfaciendo, el tema de que no, si no hay erección, no hay sexo, o que simplemente la intimidad netamente es sexo y nada más, ¿no? En el tema de que, por ejemplo, su asociación era de que también yo inicio la relación sexual o trato de incentivarla, pero veo un rechazo por parte de ella, entonces ella ya no quiere tener la relación sexual. Entonces, se ve que esas ideas que él ya se estaba formando en su cabeza, pues si es que no las trataba, evidentemente se iban a volver ideas mucho más estructuradas, que iban a asociarse no tan solamente pues ya a una sola conducta, sino a otras diversas, y que definitivamente iban a impactar en la manera de cómo ellos se estaban comunicando, ¿no? En el caso de Lucía, por ejemplo, el tema de que ella no le mencionaba el hecho de que pues ella se sentía, o no se sentía bien cuando él la trataba de incitar, porque no veía que había algo más que solamente algo físico. Entonces, también, ¿no? La conllevaba uno a que tenga menos apetito sexual y que pues evidentemente lo rechace en distintas ocasiones o que cuando él quiere iniciar ella no esté dispuesta, ¿no? Entonces, esos problemas pues van a surgir en base a lo que viene a ser justamente temas que van a recopilar donde en la entrevista, ¿no? Y a partir de eso, pues evidentemente, con lo que viene a ser el trabajo, los esquemas mentales por parte de la terapia cognitivo-conductual, también trabajando con la terapia de pareja, pues es que se logran desmitificar y romper estas creencias falsas y volver a estructurar lo que está más ajustado a la realidad, ¿no? Entonces, de ahí es que justamente pasamos a lo que viene a ser, ¿no? La terapia cognitivo-conductual como tal. Y justamente se habla, ¿no? De que las investigaciones muestran que ese enfoque justamente ayuda a abordar estas causas, ¿no? Porque netamente se va al tema del pensamiento, al tema de las rumiaciones y que a la vez se puede corregir la conducta de las personas. También nos habla de que esta terapia ayuda a pacientes a identificar y a cambiar estos patrones de pensamiento negativos que van a afectar su vida sexual, como en el caso de Juan que les decía. Y acá, por ejemplo, les colocó una frase, ¿no? Que decía, Ana aprendió a identificar pensamientos negativos que afectaban su vida sexual y a reemplazarlos por positivos, ¿no?
Entonces también, por ejemplo, esto se basa mucho en experiencias que algunos pacientes van a llegar a terapia y a veces dicen, por ejemplo, tuve una mala relación o tuve una mala primera experiencia sexual y a partir de eso pues siente temor, siente angustia en nuevas situaciones, en nuevos escenarios donde implique el ámbito de su sexualidad y le lleva evidentemente a mostrarse ¿no? Un poco reacia a este tipo de comportamientos o de conducta. En lo que viene a ser, por ejemplo, la terapia de pareja, pues se han desarrollado técnicas más efectivas para mejorar la comunicación. Por ejemplo, muchas veces en terapia de pareja, algo muy usual que se suele ver es una demanda muy común de mi pareja no me entiende, ¿no? O yo le explico algo y ella o él no me entiende, o no sé por qué le tengo que explicar esto si es algo tan básico que cualquier persona debería saber. Y es que justamente el tema de perspectivas va a influenciar mucho con la vida personal de cada persona, o sea, con la historia personal que cada uno vive. Y la historia personal de cada uno influye en cómo nosotros vemos las cosas. Y es por eso de que entender que una persona entienda una situación de la misma manera que yo es casi imposible, porque evidentemente yo tengo una historia X y la otra persona tiene una historia Y. Entonces, claro, puede haber puntos en comunes, patrones en comunes, como le llaman el sentido común, pero la interpretación de una realidad puede ser muy distinta y muy variada, y no intervienen patrones como que no, no me quiere, o diré, o razones como no, no me quiere o no me entiende, sino que simplemente pues el antecedente personal influye mucho en las personas para tratar de entenderse. Y es por eso de que ese punto suele ser el más usual en demanda en terapia de pareja. A partir de eso se basa el tema de los celos, de que, ah, no, es que a mí me causa celos, de que, por ejemplo, no sé, esta persona, le hable mucho a sus amigos. ¿Por qué? Porque entiende distinto por su historial personal, de que quizás una persona que quizás era muy cercano a ella o era su pareja anterior, pues cuando se hablaba con otras personas, en verdad era porque estaba buscando algo más con ellas y no tan solamente amistad. Entonces, ven cómo influye el tema del historial personal en tema de perspectivas, ¿no? Ahora, justamente apoya mucho el tema de conversar sobre este tema, pero además de poder entenderle el tema de la perspectiva, es también entender el tema de sentimientos, ¿no? A veces el tema de la perspectiva no se puede lograr conversar, entonces se trata de ir a otra esfera, en vez de decir qué piensas o cómo lo ves, es decir, qué sentiste cuando estuviste en esta situación o cómo te sentías cuando yo hice esto. Entonces ya eso puede ser otro tipo de conversación porque hablamos, mira, cuando tú me decías o cuando estuviste haciendo esto, yo sentí miedo. ¿Miedo por qué? Miedo porque siento que me vas a dejar, miedo porque me siento, no sé, no me siento bien ahora. Y la otra persona puede decir, ok, no pensé que tenías miedo, pensé que estabas haciendo un berrinche, un capricho, o que te sentías, no sé, con algún derecho sobre mí, ¿no? Entonces, son distintos puntos de abordaje a partir de una misma situación que se puede corregir tratando de buscar otras alternativas, ¿no? Para solucionarlo. La terapia de pareja aborda problemas de comunicación, como les mencionaba, y relaciones que pueden contribuir justamente a las disfunciones sexuales. Por ejemplo, Carlos y María mejoraron su comunicación, ¿no? Revitalizando su intimidad y confianza en la relación. Justamente también el hecho de poder conocerse sexualmente cada uno, qué le gusta, qué no le gusta, hasta dónde es el punto que permite algo o hasta dónde es que simplemente una persona dice que no y la otra persona tiene que entender que no es no. Entonces, ese punto de en la comunicación es muy importante porque ayuda a crear una confianza, ayuda a crear una estrechez entre estas dos personas y permite evidentemente un goce y un disfrute a plenitud, porque se siente entendido por la otra persona en no tan solamente el ámbito de relaciones, sino en el ámbito sexual también, ¿no? Las terapias de exposición, en este caso, un poco relacionado a lo que viene a ser un poco el ejemplo de Juan que les mencionaba, ¿no? ¿Por qué? Porque Juan en un inicio pues tenía este tema de que había asociado una versión
de pánico o de ansiedad al sexo, ¿no? Porque llegando a ese punto, pues decía, no, que esta es la única vez a la semana, entonces tengo que satisfacerla como sea, y como no tenía, en este caso, o tenía una disfunción sexual, en este caso, entonces, pues, no podía satisfacerla en su idea, y por ende, cada vez de que llegaban a ese punto de intimidad, pues él ya sentía temor, aversión, ansiedad, ¿no? Entonces, este tema de terapia de exposición gradual es evidentemente, pues, el mejor o el gold estándar con lo que viene a ser fobias sexuales o ansiedad relacionada a ellas, ¿no? Por ejemplo, Pedro no podía tener sexo con su pareja porque tenía miedo a no tener una erección, ¿no? Entonces, eso sirve justamente para tratar, como les mencionaba en el caso de Juan. El enfoque mindfulness es, bueno, son lo que viene a ser la atención plena. Se ha incorporado a terapias para ayudar a los pacientes a manejar el estrés y a mejorar la conexión con sus sensaciones sexuales. En general, la terapia mindfulness hace parte de lo que viene a ser terapias de tercera generación que se aplican en lo que viene a ser netamente, ¿qué cosa? Ejercicios de meditación, pero en este caso que analizan una situación y no la juzgan, no la este caso simplemente la observan, la analizan y la aceptan, ¿no? Entonces, ayuda también como un tema de relajación que se ha demostrado en las nuevas aplicaciones, ¿no? Los tratamientos farmacológicos también ayudan en lo que viene a ser, evidentemente, cuando hay una causa orgánica, y también, por ejemplo, en lo que viene a ser algunos beneficios que se pueden encontrar, ¿no? En la medida en que sean óptimos la toma de estos medicamentos. Y en terapias experimentales que hoy en día se están tratando de ver o al menos de poder encontrar cuál es su efectividad. Por ejemplo, se habla mucho de lo que viene a ser la realidad virtual en terapia para las terapias de exposición, ¿no? Como les mencionaba. Uno, lo que viene a ser la terapia a nivel hormonal, que por ejemplo ha demostrado tener un impacto en algunos desequilibrios hormonales, pero siempre y cuando haya una causa orgánica. La estimulación magnética transcraneal es algo que se aplica en algunas áreas cerebrales, según lo que había visto últimamente, que se está en experimentación, ¿no? Tratando de justamente buscar una mejora en la función sexual. Y las ondas de choque de baja intensidad, que justamente enfocadas en mejorar la circulación y promover regeneración en tejido sexual, ¿no? Que básicamente esto es algo de que se trata de alguna manera de ver cuál viene a ser el impacto que va teniendo en ciertas disfunciones sexuales, no en todas, ¿no? Porque recordemos de que no existen como tal pacientes con terapias específicas, ¿no? Sino todo el tratamiento en sí viene a ser individualizado, y a veces la terapia se tiene que amoldar al paciente, tratar de acomodarse a las demandas y a las necesidades que tiene cada caso en particular, ¿no? Entonces, en el ámbito de lo que viene a ser sexualidad, este viene a ser un punto que les digo muy importante e interesante, porque evidentemente hay más a conocer, como les menciono, por ejemplo, en las terapias de pareja. Hace unos años atrás simplemente estaba enfocado, como se menciona, en terapia de dos personas. Hoy en día, ¿no? Hoy en día se habla de terapia en pareja enfocada, por ejemplo, en parejas monógamas y no monógamas, ¿no? Que evidentemente bajo el hecho de ser consensuado, pues se entiende que hay otras premisas y otras características, ¿no? Aquellas que tienen una relación central y tienen otras relaciones circulantes, ¿no? O de alguna manera secundarias, ¿no? Entonces, hay nuevas formas, nuevas perspectivas de analizar cada una de las terapias y cada una de las demandas, ¿no? Pero siempre todo se ajusta a la necesidad que vaya a tener el paciente, ¿no? Entonces, bueno, eso es básicamente de manera introductoria en lo que les venía a mencionar sobre lo que vienen a ser las disfunciones sexuales. Si hay alguna pregunta, o alguna inquietud, pueden escribirlo, como les mencionaba, en el chat por privado, o si desean prender el micro, y estaré gustoso en resolver alguna inquietud que puedan tener.
Bueno, muchas gracias, Roger. Ha sido una excelente ponencia. Creo que a todos nos ha sido de ayuda. Eh, Sí, hay una tenemos, pregunta. sí, ¿puedes responderla, por favor? Sí, las disfunciones sexuales son mayormente por causa orgánico psicológica. Mayormente son por causa psicológica. Muchos de los pacientes, la verdad, vienen ya, muchos, por no decir todos, todos vienen ya cuando han descartado una causa orgánica. Al menos en lo que viene a ser la consulta para psicoterapia, todos ya vienen descartando una causa orgánica, porque cuando una persona, en este caso, siente que hay algún tema relacionado en este ámbito, lo primero que hace es ir al especialista, que vaya a ser al ginecólogo, al urologo, y una vez que ha ido y le han dicho que todo está bien, que no hay nada malo, entonces recién parten, ¿no?, al origen de la causa psicológica. Entonces, sí, la mayor causa o la mayor, en este caso, viene a ser de origen psicológico. Luego pasan ya por descarte o como se mencionaba en algunos criterios, de las clasificaciones, por enfermedad o por algún fármaco, ¿no? Que puede estar, por ejemplo, el tema de los antidepresivos, por ejemplo, en una de sus RAMs, por ejemplo, está estipulado, ¿no? De que puede conllevar alguna disfunción sexual. Entonces, se puede explicar, claro, no es, habría que ver, ¿no? Si realmente un antidepresivo puede ser el causal directo en ese paciente específicamente, pero puede explicarlo, ¿no? Que per se tengan, a ver, ¿crees que las personas con limitaciones físicas que per se tengan una disfunción sexual deban de vivir la sexualidad de diferente manera, como camino así tengan un ideal que le limite? No, en ningún sentido, la verdad, las personas en general, cualquier persona puede desarrollar su sexualidad, como les digo, uno, o sea, para que una persona en primer lugar conozca su sexualidad, primero debe ser el autoconocimiento de uno mismo, ¿no? Y a partir de ello es que esa persona empieza a conocerse, a descubrirse, y cuando tiene ya su idea formada de qué cosas le gustan, qué cosas no, y empiece a vivir su relación en pareja y a tener de alguna manera un, un contexto sexual o una experiencia sexual, pues simplemente pues no hay por qué tener alguna limitación, ¿no? Pero si en caso tuviera alguna disfunción sexual, igualmente la terapia a nivel cognitiva es lo más eficiente, o sea, que tenga una limitación física no tiene mayor implicancia en este sentido. Terapia con testosterona o andrógenos es útil en mujeres. Eh, Depende, es que justamente primero, como te refiero, se hace un descarte a nivel médico, ¿no? En donde, por ejemplo, te dicen si quizás a nivel orgánico hay algo que esté impidiendo, o hay alguna enfermedad subyacente que puede explicar la disfunción sexual, o a nivel hormonal, ¿no? De que evidentemente hay algo, hay un desbalance, ¿no? Entonces, claro, cuando se encuentra este desbalance, evidentemente te puede prescribir de que, mira, ¿sabes qué? Hay menor cantidad de tal hormona, entonces, ¿sabes qué? Hagamos esto. Pero siempre y cuando eso es cuando hay la necesidad, ¿no? Si no hay necesidad, como les vuelvo a decir, cuando se descarta todo lo médico, todo lo físico, ya simplemente la causa viene a ser psicológica, ¿no? Y claro, se puede llevar uno en paralelo del otro, ¿no? Pero a veces, naturalmente, como les digo, el porcentaje a nivel de causas físicas son muy mínimas. La gran mayoría son de causas psicológicas, ¿no? Y muchos de ellos vienen por el tema de esquemas o ideas mal formadas, ¿no? ¿En qué punto la terapia psicológica, al ver falta de resultados, el terapista le dice a la paciente cambia de pareja sexual?
Es que nosotros como terapeutas no podemos decirle a alguien, oye, ¿sabes qué? Cambia de pareja. No podemos en este caso porque estaríamos interfiriendo en la autonomía de esa persona. Lo que nosotros podemos hacer es, uno, tratar de enfocarnos en el paciente. O sea, nuestra prioridad es el paciente. Si vemos de que evidentemente entre los dos, que sea una terapia de pareja, no hay un punto de que se logre, ¿no? En que vaya a ser, por ejemplo, se recupere la relación, se recupere la intimidad entre ellos, pues se deja en las tareas, en el proceso de terapia, ¿no? Que se planifica, ¿no? De que en la medida que ellos van haciendo estas tareas o van tratando de superar estos niveles, van viendo entre ellos si evidentemente hay un compromiso por parte de los dos y muchas veces ellos son los que encuentran parte de que no sabes que ella no va contigo o ahí no es, ¿no? Y la idea nace de las dos partes en sí. A veces uno tiene el hecho de comunicarlo y el otro simplemente espera que la otra persona decida, pero naturalmente es algo que entre los dos lo descubren, ¿no? O es algo de que si no es en terapia de pareja, si no es una terapia individual, igualmente es algo de que esa persona lo descubre, ¿no? Y dice, ¿sabes qué? Entonces, mira, he estado intentando hacer esto, intentando hacer el otro, he intentado hacer esto, y no funciona. Evidentemente va a llegar un punto en el que nosotros, claro, evidentemente le mostramos el panorama completo, le decimos, mira, has tratado de hacer esto, has tratado de hacer esto, el otro, pero es la persona en sí quien toma la decisión. Nosotros en ningún momento le podemos decir, ¿sabes qué? Cambia de pareja. No se puede, porque no podemos intervenir en la autonomía de una persona. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Como les digo, chicos, es un tema bastante amplio, la verdad, muy amplio, el tema de la sexualidad, y a la verdad es una demanda muy gigante, muy gigante. Al menos en Perú he podido observar lo que es algo muy gigante, una demanda demasiado gigante. Uno, por el tipo de sociedad en la que todavía relativamente aún nos mantenemos, pero sí es un tema muy grande. Ahora, el paciente típico que llega a consulta siempre es el paciente, a veces, preferentemente, sexo masculino, que viene, pues, por ideas, en este caso, como les digo, ¿no? Como el caso de Juan, este, que es mucho a trabajar. Otro también viene a ser a veces el paciente típico que se encuentra en los problemas de pareja, muchas veces la comunicación, ¿no? O sea, ese es un punto primordial que no tan solamente pues afecta al tema de relación, o sea, de cómo ellos se llevan, o si se llevan bien, se llevan mal, sino que influye en distintos aspectos, ¿no? La falta de comunicación, el hecho de que no le puedas decir o que no le digas a tu pareja, cómo te sientes, qué es lo que quieres, qué es lo que esperas. Ser sincero, ese punto lleva también a que pues, influya en otras dimensiones, porque cuando una pareja pues evidentemente tiene muchos problemas, indudablemente va a impactar en distintas esferas, y una de ellas puede ser el ámbito sexual, ¿no? Y como les digo, pues hay nuevas terapias hoy en día, hay cada tipo de relación, relaciones abiertas, como les digo, las relaciones no monógamas que se enfocan nuevamente pues, en otro tipo de perspectivas, ¿no? Donde ya las clásicas no sirven, sino que se adaptan. Por eso les digo que este tema, a la verdad, se adapta a las necesidades de cada paciente, de cada paciente. Porque cada uno de ellos puede venir con problemas muy, muy peculiares. Como les digo, el caso de que les conté, el de Juan y Lucía, ¿no? En el ejemplo, es un problema muy usual, muy usual. Hay otros donde, por ejemplo, en la última pareja
bueno, no pareja, sino la última paciente que vi era una paciente de sexo femenino y me decía, ¿sabes qué? Yo quiero mantener una relación abierta, pero tengo miedo de contarle a mi pareja que quiero tener eso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ella lo que entendía por relación abierta era simplemente, o sea, un tema sexual, tener otras parejas sexuales, pero no involucrarse emocionalmente, ¿no? Que algo que suena de película, pero se da muchas veces. Y es como algo en donde ella me decía de que uno sentía miedo de su pareja, dos, de que sentía miedo incluso de conversarlo con su mamá, con quien en su momento me decía, no, que sí, yo le cuento todo, pero esto no le contaba porque pues decía, no, o sea, ¿cómo me va a ver? Que esto, el otro. Entonces, como les digo, ¿no? Es una demanda muy grande por el tipo de sociedad que tenemos, que aún relativamente pues, mantiene ciertos parámetros patriarcales o muy clásicos todavía, ¿no? O sea, es entender las nuevas necesidades y demandas, ¿no? que van a encontrar en sus pacientes. Y ser terapista o enfocarse a este tipo de problemática, pues es conocer a la sexualidad desde otro ámbito de vista, ¿no? No tan solamente desde el personal, sino desde distintos, porque claro, ustedes pueden decir, ah, ok, entonces como terapista sexual o como de alguna manera enfocándome a este tema, tengo que, no sé, experimentar todo. No, no es que tienes que experimentar todo para conocer, pero es importante tener la habilidad o tener la capacidad de poder entender la perspectiva de otras personas. Y eso también ayuda a poder entender las problemáticas de otra persona, sobre todo porque muchos de ellos vienen con pensamientos distintos a uno, ¿no? Entonces, cuando alguna vez ustedes tengan algún paciente, y eso les mencionaba por lo siguiente, ¿no? Porque cuando ustedes tengan un paciente al frente, ese paciente les va a contar muchas cosas que no necesariamente va a coincidir con lo que ustedes piensan o con lo que ustedes entienden. Entonces, en psicología o al menos en salud mental, mucho está en el hecho de poder dejar a un lado tu pensamiento o tus creencias personales propias y ponerte en el lugar del otro y adoptar por un momento sus pensamientos, sus creencias y decir, "Ah, ok, así mira las cosas esta persona. Entonces, cuando esta persona me cuenta esto, en verdad se está sintiendo así, ¿no? Y no simplemente decir, no, estás loco, ¿cómo vas a pensar eso? Por favor, ¿qué cosa tienes en la cabeza? O sea, no es lo que espera la persona que está al frente tuyo, ¿no? O al otro lado de la mesa, sino lo que espera es que le puedas entender, que no lo critiques, que por el contrario, lo puedas abordar de una manera resiliente, ¿no? Y que más que todo puedas darle una opción, una solución. Y ya, eso, con eso ya hiciste bastante, ¿no? Entonces, si alguna vez ustedes tienen algún paciente o alguien que llega, y no tan solamente del ámbito sexual, sino de cualquier otro aspecto, y les dice, oye, ¿sabes qué? Necesito conversar de esto, y te cuenta algo que no coincide o no concuerda con tu manera de pensar, no pasa nada, pero si te está preguntando es porque cree que tú puedes ponerte en su lugar y tratar de entenderlo, interpretar por lo que está pasando y darle un buen consejo, ¿no? Ahora, claro, si no puedes, lo mejor a veces es simplemente escucharlo y decirle, o sea, es que no te puedo ayudar, me gustaría hacer más de ayuda, pero busquemos ayuda en otra persona, en alguien que conozca más del tema. Y con eso ya hiciste un golazo. Pero eso es importante recordar, chicos. Nunca hay que juzgar a la persona que esté al frente de tu escritorio, porque esa persona está llegando a ti y se armó de mucho valor para llegar a tu consultorio, de mucho valor, al menos en estos temas, porque no es fácil admitir de decir, oye, ¿sabes qué? Por ejemplo, tengo una disfunción sexual. Es muy, muy complicado. Muchas personas que llegan a consulta les cuesta, porque les tengo, por ejemplo, en mi caso particular, yo les tengo que entrevistar, hacer como que la conversación unos 15 minutos, y recién como que por ahí cuando me dicen, cuando me han dado vueltas de que no, sí, que mi relación, que todo empezó, que cuando nos conocimos, recién a los 15 o 20 minutos me dicen, bueno, sí, pero el problema que ahora tengo es este, ¿no? Claro, hay algunos que sí llegan y de frente te dicen, ¿sabes qué? Tengo esto. Pero hay muchas otras personas que no, hay otras personas que llegan y les cuesta admitirlo, ¿no? Entonces, por eso es que les hacía hincapié a eso, ¿no? O sea, no juzguen,
traten de ponerse en el lugar de la otra persona. No es necesario haber experimentado todo para poder entender a otra persona, simplemente es ser un poquito más resiliente, empático, ¿no? Y eso más que todo, chicos. Bueno, si no hay ninguna pregunta, eso sería todo y gracias por su atención. Bien, muchas gracias, Roger. Ha sido una excelente ponencia. Muchas gracias a los chicos que han hecho sus preguntas. Ahorita les vamos a mandar el póster. Recuerden que tienen que aprobarlo para que se valide su puntaje.